Vamos a ir a la palabra del Señor, por favorcito, al capítulo 46. Eso es, si me regalan un poquitito de aire. Capítulo 46 de Génesis. Génesis capítulo 46, un capítulo interesante en realidad. Yo he titulado al estudio de esta noche el encuentro de Jacob y José. El encuentro de Jacob y José, capítulo 46. Y me gustaría leer del versículo 1 al 6 nada más, ya que los otros nombres pues ya se leyeron. Dice así: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Quiero pedirles que oren conmigo, por favor. Señor, al abrir tu palabra, al escudriñar este libro sagrado, sabemos que tú nos hablas al corazón. Yo te pido que nos hables a cada uno en esta tarde, pero además de que nos hables, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda mover nuestras voluntades, de tal forma que no seamos oidores olvidadizos, de tal manera, Señor, que no escuchemos cosas que las hacemos a un lado, sino que las pongamos en práctica, en obediencia, y poder recibir de ti esa bendición que viene del cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada estudiamos Génesis capítulo 42, donde hablamos de que hay situaciones que te cambian la vida. Un día eres una persona, te pasa algo y a partir de ese momento eres una persona completamente diferente. Hablamos que para algunos puede ser un negocio, puede ser un divorcio, un accidente. En el caso de Jacob fue la supuesta muerte de su hijo. Y estudiamos que Jacob había pasado por 22 largos años creyendo que su hijo José había muerto. Se amargó la vida por 22 años Jacob. Y bueno, ya conocemos la historia. Sus hermanos lo habían vendido a los ismaelitas. José se encontraba allá en Egipto, era el segundo en el reino allá en Egipto. Y bueno, hubo hambre en la tierra de Canaán y Jacob mandó a sus hijos para que fueran a comprar comida. Ahí fue donde se encontraron con José. Ahí tenemos en el resto de esos capítulos la historia de lo que pasó con José. Pero recuérdese que el estudio está enfocado en la vida de Jacob. Entonces vamos a dejar a José tranquilito, porque un día vamos a hablar de José. Ahora estamos con Jacob. Los hijos van a Egipto por comida, se dan cuenta que José está vivo y es el segundo en el reino después de Faraón. En Génesis capítulo 43, 44 y 45 es cuando José se da a conocer a sus hermanos, y los hermanos de José, los hijos de Jacob, le llevan la noticia para decirle: José está vivo. Y terminamos ese día, el domingo pasado, con esa frase que dice que el espíritu de Jacob revivió. Por eso hablamos de un espíritu muerto, porque el espíritu de Jacob revivió. Tengo 4 o 5 puntitos para esta noche que nos hablan acerca de lo que sucedió inmediatamente después. Deja ver si son 4 nada más. Después de lo que sucedió cuando Jacob se dio cuenta que su hijo está vivo. Entonces vamos a ir despacio. En primer lugar, mi hermano, quiero que prestemos atención a algunas cositas acá. Dice que en el versículo 1, 46:1 dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba. Esté conmigo, por favor. Estamos hablando de Jacob. Llegó a un lugar llamado Beerseba.
Y en ese lugar, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Dice que ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Primer punto, un lugar llamado Beerseba. ¿Qué tiene de especial Beerseba? Muchas cosas, pero entre ellas quiero que vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 21, ahí en su Biblia o en sus teléfonos o en sus tablets. Génesis capítulo 21, y quiero que vea lo que sucedió en ese capítulo. En el versículo, déjame ver, versículo 30 más o menos por allí. En el versículo 22 se habla de un pacto entre Abraham y Abimelech, ¿ok? Y si seguimos leyendo, llegamos al versículo, entonces puso Abraham 7 corderas, versículo 31, por esto llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos, ¿ok? Y dice el 32, así hicieron pacto. Mira, aquí está hablando de Abraham. Así hicieron pacto en donde, en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y versículo 33, y plantó Abraham un árbol tamarisco, ¿dónde? En Beerseba. ¿Y qué hizo? Estamos hablando de Abraham. E invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Abraham fue a Beerseba. Estando en Beerseba, acuérdese que esto es una ciudad desértica, todo eso es desierto. Abraham compró un pedazo de tierra donde había un pozo. El agua escasísima, obviamente en aquel entonces, pero Abraham compró esa tierra. Compró la tierra, y después de que hubo comprado la tierra, vivió, se asentó allí Abraham, y vivió ¿en qué lugar? En ese lugar llamado Beerseba. Algunos dicen que qué significado tiene eso de que plantó un árbol tamarisco ahí en Beerseba. Bueno, dicen algunos que ese árbol es un árbol extremadamente frondoso y que se hizo con ese propósito, pues, ¿verdad?, de poder ofrecer sombra allí en medio de ese desierto. Entonces, yo quiero que tengamos en mente esta situación. Y acá el Olam es no estoy 100% seguro si es la primera vez que aparece el nombre de Dios eterno. A mí esto me encanta, ¿ok? Porque déjeme decirle que ningún otro Dios sobre la faz de la tierra se llama a sí mismo eterno. Dios, nuestro Dios, es el único Dios eterno. Entonces, compra la tierra, se establece en Beerseba, ¿y qué es lo primero que hace? Invoca, adora el nombre de Dios en ese lugar. Ahora, ¿de quién estamos hablando? De Abraham. Sí, el mismo hombre que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos y toda esa historia. Ahora, estamos en el capítulo 21. Nos movemos 5 capítulos más y llegamos al capítulo 26. Y mire usted, vamos a ver, capítulo 24, 25, 26. Si usted se da cuenta, al inicio del capítulo 26 dice Isaac en Gerar. Un momento, esta ya es la siguiente generación, ¿ok? Y si seguimos leyendo el capítulo 26, llegamos al versículo 23. Mire usted, versículo 23. Y dice, y de allí subió a Beerseba. ¿Sabe de quién está hablando? De Isaac, ¿ok? Ya del hijo de Abraham. Entonces subió a Beerseba. ¿Y qué pasó en Beerseba? Se le apareció Jehová aquella noche a Isaac y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu papá. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te voy a bendecir, voy a multiplicar tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Y qué hizo? Mire el siguiente versículo. ¿Y qué hizo Isaac? Y edificó allí un altar. ¿Y qué otra cosa hizo Isaac? Invocó el nombre de Jehová. O sea, adoró a Dios y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Bueno,
Ahora resulta que el capítulo 46, que es el que estamos estudiando en esta oportunidad, mire lo que dice el versículo 1. Salió Israel, que es Jacob, con todo lo que tenía, y a qué lugar llegó: a Beerseba. ¿Y qué fue lo que hizo cuando llegó a Beerseba? Ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y no solamente eso, sino que estando allí en ese lugar, versículo siguiente, habló Dios a Jacob en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Hermanos, me llama la atención algo y me encanta esto. Hay un efecto milagroso en el hecho de la fe, de el valor que representa Dios en la vida nuestra y de las futuras generaciones. Cada vez que nosotros leemos de los padres en el Antiguo Testamento, se nos habla de Abraham, Isaac y Jacob. Pero fíjate que Abraham tenía 100 años, si usted recuerda, cuando nació Isaac. Abraham murió de 175 años, quiere decir que Isaac pudo disfrutar a su papá 75 años, lo que significa que Isaac vio a su papá cuando estaban en Beerseba, que invocó el nombre de Jehová. Quiere decir que Isaac vio que su papá ofreció sacrificios a Jehová en ese lugar. Quiere decir que Isaac experimentó toda esta situación de la fe de su papá para con Dios, del valor que tiene Dios para Abraham. Me imagino que con el correr del tiempo, si a lo mejor se le había olvidado, o a lo mejor fue una experiencia que le marcó la vida a Isaac. Isaac se debe recordar que un día lo puso encima de un altar y no sabía lo que estaba pasando, y le dijo: papá, yo veo aquí la leña y el fuego, pero el animalito no lo veo, ¿verdad? Y bueno, no te preocupes, le digo, porque Jehová Jireh, ¿verdad? Jehová proveerá. Pero Isaac experimentó la fe de su papá en Beerseba. Pasaron los años, hermano. Pasaron los años y ese lugar marcó la vida no solamente de Abraham, porque Dios se le apareció a Abraham en ese lugar, sino que marcó la vida también de Isaac. Isaac vuelve a Beerseba e Isaac levanta altar a Jehová, e Isaac invoca, adora a Jehová en ese mismo lugar, precisamente lo que él había visto hacer a su padre. Pero ahora estamos hablando de una tercera generación. Ahora resulta que hay hambre en la tierra de Canaán, hay que viajar a Egipto. Ya se dieron cuenta que está vivo José, pero dice Jacob: no, ¿sabes qué? No nos podemos ir hasta Egipto si no pasamos por Beerseba. Tenemos que pasar por Beerseba, tenemos que pasar por este lugar tan especial donde mi abuelo adoró a Dios, donde mi abuelo se le presentó Dios y habló con él. Yo quiero que pasemos por Beerseba porque mi padre Isaac tuvo una experiencia muy especial con Dios ahí en Beerseba. Y ahora la tercera generación, Jacob, pasa a Beerseba. ¿Y qué hace en Beerseba? Levanta un altar, invoca el nombre de Dios, y hermano, adivine qué pasa. Dios desde los cielos habla con Jacob en ese mismo lugar. Me encanta esta situación generacional, porque fíjate, mi querido y amado hermano, de que pues yo siempre les he hablado a ustedes de mis queridos hermanos en Cristo y amigos, los pastores Marsh. Yo tuve el privilegio de conocer al doctor Paul Marsh, el papá de Joel, que está en Guatemala, y me cuentan que esa generación, el padre del doctor Paul era pastor. Doctor Paul Marsh, pastor también, llamado a las misiones, se fue a Guatemala, ya comenzó un instituto bíblico.
hizo una obra inmensa. Joel, nuestro amigo que vive en Guatemala, andaba perdido, hermano, completamente. Ojalá que no me vaya a oír, pero no quería nada del evangelio, apartado del evangelio, enojado, era rebelde sin causa. Pero Dios lo tocó, conoce la palabra y luego se queda Joel en Guatemala. Y ahora ustedes también han tenido aquí en este púlpito a Joy Junior, al hijo de Joel, también como pastor. Yo digo, el papá de Paul, luego el hermano Paul, luego Joel Marsh y luego ahora su hijo, 4 generaciones en el ministerio. Ahora, dejemos el ministerio, hablemos de la fe. Hablemos de la fe. Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, a este lugar, a esta iglesia le hemos llamado nosotros por mucho tiempo la esquina del movimiento, ¿verdad? Y hay videos todavía de hace años que hablan de la esquina del movimiento. Y siempre me he puesto a pensar, por ejemplo, en un video que se hizo, creo que fue para el aniversario pasado. Nos fuimos a los templos donde hemos estado y fuimos a visitar el primer templo donde comenzó la iglesia, allá en 1988, estoy hablando aquí en Canadá. Y qué interesante es. Ya está todo está diferente, hermanos. Ni conocía el lugar yo, ¿verdad? Hay otras casitas que las han botado y han levantado otras casas enfrente. Pero fuimos a ese lugar. De ahí nos fuimos a la segunda iglesia donde estuvimos. Y bueno, sabes que cuando voy a mi país, a El Salvador, siempre me encanta regresar a una colonia que se llama La Sultana. Me gusta, encuentro un placer en llegar a ese lugar porque yo conocí a Cristo precisamente en ese templo, en ese lugar. Y hay todavía una iglesita de un lado y me gusta. También han cambiado mucho las cosas, pero me acuerdo. Y aquí habíamos rentado en una esquinita, ya había un restaurante. Y el restaurante lo habíamos rentado para tener clases de escuela dominical. Se compró una casa que está a un lado del templo. Bueno, no a un lado, sino había 2 casas. La tercera se compró también para tener la nursery. Y me encanta regresar al tiempo. Y yo digo, qué lindo el hecho, ese efecto maravilloso de que nuestros hijos se den cuenta el valor que tiene Dios para nosotros. Hermanos, no hay nada en este mundo, nada más importante que el amor a Dios. Nada que se pueda comparar. Nada, todo lo que a usted se le ocurra en esta vida, lo que se le ocurra, aquí se termina. Dinero. Hace poco estábamos hablando de unos magnates del mundo. Esa gente que maneja el mundo porque tienen tanto dinero que pueden comprar redes sociales, pueden comprar, y eso es lo que manda hoy en día, ¿verdad? Redes sociales, noticias, esto, lo otro. Son magnates, sí, pero cuando vemos la edad que tienen, ya tienen 80 y pico de años. Son gente que dice que Dios no existe y tienen todo el dinero del mundo, sí, pero ¿sabe qué les espera? El infierno. Si ellos no se arrepienten, les espera el infierno. Ellos podrán ser los dueños de este mundo. Bien dice la palabra del Señor, de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. No hay nada más importante que eso. Su trabajo es importante, pero Dios es más importante que su trabajo. Claro que sí. Sus amistades son importantes, pero Dios es más importante que sus amistades, más importante que su familia, más importante que su negocio. Las demás cosas serán añadidas, pero esa herencia de la fe, el hecho que los hijos suyos, los hijos míos puedan recordar y decir, para mi papá lo máximo era el evangelio, lo máximo era la fe. Beerseba es un lugar especial. Yo quiero regresar a Beerseba, yo quiero ir a Beerseba, yo quiero adorar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque mi abuelo Abraham estuvo ahí, Dios se le apareció en ese lugar. Yo quiero ir porque mi papá Isaac estuvo ahí, Dios se le apareció en ese lugar. Y ahora Jacob se aparece Dios a Jacob en el mismo lugar. ¡Qué lindo! Qué maravilla sería que a la vuelta de unos años personas puedan pasar por esta calle aquí enfrente y decir: yo en esa iglesia conocí a Cristo. Es bonito, mi hermano.
Es bonito cuando dice, mire, en esa iglesia conocí a Cristo, ahí se casó mi hijo, ahí se casó mi hija, ahí bautizamos a mi hijo, ahí pasaron esto, tantas cosas lindas, tantas cosas maravillosas que pasaron en este lugar. Allí Dios nos habló al corazón, ahí Dios hizo maravillas en nuestra vida mientras estábamos. Hay un efecto poderoso de fe cuando nosotros traspasamos esta herencia a nuestros hijos. Por eso es tan importante, mi hermano, que usted y yo podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Es tan importante que nuestros hijos entiendan que a pesar de nuestros errores, Dios, el Dios de la gloria, es lo más importante para nosotros, hermano. Al fin y al cabo, perfectos solamente Dios, pero que mi fe es importante. ¿Cómo va a creer usted un día domingo? Un día domingo que nos vamos a quedar rascándonos la cabeza y diciendo, ¿y será que vamos al culto ahora? De ninguna manera. Mire, en mi casa, ya mi hijo mayor tiene 30 y pico de años, casi 40, no, es broma, pero jamás en la vida nos hemos preguntado, ¿y vamos a ir al culto? Nunca, nunca, jamás de la vida. ¿Me explico? Pero yo no, ¿por qué vamos a quedarnos en casa? ¿Por qué vamos a hablar mal del evangelio? ¿Por qué vamos a hablar mal de las iglesias? ¿Por qué vamos a hablar mal de los pastores? Tenemos una gran responsabilidad nosotros como padres. Mire, yo me he pasado, y mi esposa puede dar testimonio, me he pasado una vida completa oyendo problemas, resolviendo problemas y en medio de problemas. Una vida completa. Yo jamás en mi vida, las primeras veces, yo me acuerdo que le comentaba a mi esposa y le decía, fíjate que esta hermana dijo tal cosa y esta hermana, pero cuando comencé a ver la actitud de ella, que se molestaba porque es humana, ¿verdad? Cuando decía ella cristianamente, y esa vieja que se ha creído, ¿por qué anda hablando de esas cosas? Entonces dije yo, bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a enfermar el corazón de mi esposa, porque yo como pastor me lo tengo que aguantar, porque así es la cosa, así es el ministerio, pero yo no tengo por qué enfermarle el corazón a ella. Yo no tengo por qué que el día que ella vea a una hermanita de la iglesia vaya a verla con malos ojos, porque la señora esa, sin escrúpulos y sin prudencia y con mucha ignorancia, ha hablado cosas que no son. Entonces, tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque yo no quiero enfermar el corazón de nadie. Es mi responsabilidad que la gente sepa y que mi familia sepa que para mí lo más importante es Dios, y ha sido Dios desde los 17 años que conozco al Señor. Yo no me he tomado una vacación en la fe, no me he tomado una vacación en el evangelio. Yo no he dicho, mire, ¿saben qué? Hermanos, la verdad es de que hoy no voy, hoy me quedo en la casa. Jamás de la vida. Esto es lo más vital, es lo más importante. Aquí Dios nos ha hablado, aquí Dios nos ha restaurado, aquí Dios nos ha hecho milagros, aquí el Señor nos ha hablado al corazón. Es bien importante eso. Y papá, déjeme decirle algo. Si usted a lo mejor en este día no ha sido el mejor ejemplo para sus hijos, comience ahora, hombre. Si nunca es tarde. Nunca es tarde para sentar a la familia y decirle, miren, hijo mío, yo quiero pedirles perdón, hombre. Yo no he sido el padre que me hubiera gustado hacer. He cometido tantos errores, pero miren, a partir de ahora enmendemos. A partir de ahora comencemos. Vamos a servir a Dios, vamos a involucrarnos en la iglesia. Y me encanta esta situación acá de Beerseba, porque representó mucho por 3 generaciones. Y hay cantidad de cosas que sucedieron en ese lugar. En segundo lugar, segundo punto, quisiera hablar acerca de decisiones importantes en la vida. En el versículo 2 dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. No temas. Un momento. Dios mira los corazones. Sin lugar a duda que Dios desde el cielo se dio cuenta que Jacob estaba inquieto. ¿Será que voy a Egipto? ¿Será que no voy? ¿Será que es? ¿Por qué? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué había temor en el corazón de Jacob? En primer lugar, porque estaba viejo, hermanos. Y los viejos somos los que más nos resistimos a los cambios. Pero eso no era todo. ¿Sabe por qué? Porque la historia te las cobra y te deja lecciones. Yo me imagino que cuando le dijeron sus hijos a Jacob, papá, allá nos está esperando José, lo primero que se le ha de haber venido a la mente a Jacob es, híjole, mano,
pero es que, fíjate cómo son las cosas. En el tiempo de hambre, su abuelo, Abraham, ¿a dónde fue? A Egipto. ¿Y qué pasó? Cuando iba llegando a Egipto, el abuelo de Jacob, Abraham, se le quedó viendo a su mujer, Sara, y le dijo: mamacita, no me había dado cuenta que estabas tan chula, le dijo hasta ahorita. Entonces, ¿sabes qué? Ahorita que lleguemos allá, diles que sos mi hermana. Y se acuerda de todo ese cuento. Sucedió en Egipto, hermanos. Y resulta que dice la Biblia que cuando Abraham entró con Sara, dice que los egipcios se le quedaron viendo, los príncipes, pero dijeron: esta señora está tan guapa que nadie la toque, hay que llevársela a Faraón. Y la llevaron a Faraón, y menos mal, hermano, que los faraones tenían que tener a las mujeres por mucho tiempo, en purificaciones y cosas por el estilo, hasta que sucedió algo. Dios le habló a Faraón y le dijo: don Faraón, cuidadito y me toque esa señora. Y digo: pero ¿y por qué? Porque esa señora está casada y su marido es Abraham. Hermano, dice la Biblia que lo castigó a Faraón con grandes plagas, dice. Entonces yo supongo que el cassette esa noche a Jacob le comenzó a dar vueltas en la cabeza. Híjole, lo que le pasó a mi abuelo. Ahora, lo que le pasó a su papá. En tiempo de hambre también Isaac fue a Egipto, hizo lo mismo. ¿No se acuerdan ustedes? Hizo la misma situación. Entonces Jacob tenía temor, y Dios se le aparece diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Y ¿sabe qué otra cosa más me encanta de este versículo? En el versículo 3 dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Y luego dice más adelante: yo descenderé. Ay, qué lindo eso. O sea, no va solo Jacob, yo voy a ir contigo. Dios siempre promete estar con nosotros. Dios nunca nos deja solos. Bueno, esa decisión de Abraham de ir a Egipto por comida fue considerada también como una falta de fe. Y bueno, ahora resulta que Jacob está pensando si va, si no va, si es la voluntad de Dios, si no es la voluntad de Dios. Hermanos, y ese es mi segundo punto: decisiones importantes en la vida. La importancia de consultar a Dios nuestras decisiones. Y cuando digo la importancia de consultar, obviamente me estoy refiriendo a aquellas decisiones que pesan en la vida. Me caso con la persona que estoy saliendo. ¿Sabe usted que el 99.9 de personas que se casan con gente que nunca le consultaron a Dios, sino que se dejaron guiar por la carnalidad, se dejaron guiar por el placer, se dejaron guiar por la vista? La mayoría de ellos se han equivocado. La inmensa mayoría de personas que se casan sin consultar a Dios terminan arrepintiéndose de haber tomado esa decisión, de no haber consultado a Dios. ¿Cómo reconocer la voz de Dios cuando le consultamos? Porque en este caso se le apareció. En los tiempos bíblicos Dios se aparecía y les decía: haz esto, no hagas aquello, ve aquí, no vayas allá. Entonces, dígame usted, ¿está bien si dejo este trabajo y me cambio a otro trabajo, Señor? ¿Estaría bien si tomo la decisión de separarme? ¿Estaría bien si debo estudiar esta carrera o no? ¿Es un buen momento, Padre, para comprar un apartamento? ¿Me espero un poco más? ¿Es una buena decisión comprar este vehículo? ¿Es una buena decisión tomar, valga la redundancia, esta decisión financiera en este momento? Entonces, ¿cómo reconocer la voz de Dios? ¿Cómo reconocer que Dios está hablando con nosotros? Primera, te quiero decir 4 cositas, no me voy a entretener mucho en esto por cuestión de tiempo. Pero la primera, yo le he enseñado a usted que uno de los beneficios más grandes que podemos tener como individuos es el conocimiento de nosotros mismos. Entonces, primero, no ignore sus deseos y emociones cuando busque la voluntad de Dios. No las ignore. Mire, hermano, si yo me quiero comprar un carro, yo voy a buscar todas las formas de decir que es la voluntad de Dios comprarme ese carro. ¿Por qué? Porque es mi deseo de hacerlo. Por eso es que hay mucha gente que viene a buscar al pastor
a pedirle consejo, pero ellos ya realizaron en su cabeza lo que van a hacer. Lo que andan buscando es que el pastor esté de acuerdo en la decisión que ellos ya tomaron anticipadamente. Entonces, si usted le va a pedir a Dios una respuesta, usted le va a consultar a Dios algo para saber su voluntad, primero, no ignore sus deseos y sus emociones. Ok, yo no sé si es la voluntad de Dios que yo compre esto, sí, pero usted en su cabeza ya decidió. Ay, pastor, yo no sé si es la voluntad de Dios que yo me case con este hombre. Sí, pero tiene durmiendo con él 6 meses. Usted ya decidió qué es lo que va a hacer. Usted lo que anda buscando es una justificación nada más para seguir viviendo como usted quiere. Y a la vuelta de un tiempo, si somos honestos con nosotros mismos, porque a Dios no lo engaña a nadie. Si usted es honesto con usted mismo, se va a dar cuenta que se arrepiente de las decisiones que tomó por no haber consultado al Señor. No permita que sus emociones lo hagan ciego. No permita que sus emociones lo hagan ciego. Yo aquí tuve una vez, cantidad, pero una muchacha, les he contado aquí en mi oficina, vino a hablar conmigo. Ay, pastor, que este muchacho que aquí, que allá. Y yo, de lengua larga, le digo: hija linda, todos aquí sabemos que ese muchacho le hace a la marihuana. Si usted se quiere casar con un marihuano, mi hija, tenga mucho cuidado. Dios lo puede cambiar. Sí, por supuesto que lo puede cambiar, claro que sí. Pero usted me viene a preguntar, entonces yo le digo: bueno, la mujer salió, hermano, ni una hora había pasado cuando tenía el cuate en mi oficina, yo aquí. Y me dijo: ¿cómo está eso de que yo soy marihuano? Y le dije yo: a las pruebas me remito, le dije. ¿Quieres que platiquemos de la situación? Entonces, no, pero ya después de eso, ya no fue el problema de su marihuana. El problema era que aunque yo supiera que él es marihuano, no tenía el derecho por qué decirle. Y le dije: un momento, son ovejas de este prado, y como pastor es mi responsabilidad cuidarlas y decirles qué tipo de personas. Mire, hermano, cuando yo le decía aquí, era antes, hoy ya no, hoy busquen a Emerson mejor. Cuando yo le decía antes aquí: si usted quiere andar de novio, venga a hablar conmigo, hombre. Pero no es porque yo quisiera saber quién era su novio, si ni me va ni me viene. Es porque de esa manera yo abro los ojos. ¿Me entiende? Yo abro los ojos. Y no me pasó una, pasó varias veces. Aquí tenía un muchacho, mire, ahorita, ¿qué le digo? Si le sigo dando, me acuerdo de un montón de cosas. Pero aquí había un muchacho que tenía su noviecita. Y un día, hermano, de eso que uno dice por casualidad, ¿verdad? Una noche después de un culto, cosa que yo de aquí para mi casa me voy, de aquí me fui a un súper y me voy encontrando en una esquina al cuate amontonando una muchacha. Al que tenía, pero eso sí, ellos nunca habían hablado conmigo. Entonces yo ahí no me meto, ¿me entiendes? No me meto, digo: bueno, así quieren vivir, ¿verdad? No, si el novio no es para el pastor, le digo: está bien, mijo, ni quiero. ¿Me explico? Entonces, no permita que sus emociones lo hagan ciego. Usted debe estar abierto a lo que Dios le diga. Si usted le está consultando algo a Dios, si Dios dice sí, amén. Si dice no, acéptelo también, ¿ok? Tercer lugar, asegúrese que su decisión no sea impulsada por un deseo desmedido de complacer a otra persona. Porque, hermano, hay people pleaser, ¿verdad? Esos abundan. Gente que hace cosas por complacer a los demás, sabiendo que no es la voluntad de Dios. Luego medite en la palabra, pídale a Dios en oración que lo guíe en esa decisión. Hay 3 palabras que yo siempre he considerado que son extremadamente vitales para conocer la voluntad de Dios. Una es conocimiento, la segunda es sabiduría y la tercera es discernimiento. Conocimiento de Dios y su palabra, sabiduría que viene del cielo como un regalo de todos los días, y luego la tercera palabra es el discernimiento. Colosenses 1:9, en la Nueva Traducción Viviente dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Conocimiento, que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda, otra palabra, sabiduría. ¿Y que es comprensión espiritual? Discernimiento. Bueno, eso es con relación a las decisiones. Jacob: Señor, ¿voy a Egipto o no voy a Egipto? Ve, Jacob, y yo voy a ir contigo. Bueno, tercer punto, el crecimiento de una gran nación. Capítulo 46, versículo 26 dice que todas las personas que vinieron de Jacob, versículo 27, los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron
¿Cuántas? 70. Piense. Le voy a preguntar después en la casa a ver cuántos. A Egipto entraron 70. Ok. Pero dice el versículo más adelante que sin tomar en cuenta las mujeres y los hijos. Entonces, piense por un instante, 70 personas. Entraron a Egipto, un pequeño viajecito, hermanos, que duró 430 años. Ahí fueron esclavos, ¿se acuerda? Ahora, Números 1:45, de 70 personas en 430 años se convirtieron en ¿cuántos? Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, oiga, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, versículo siguiente, fueron todos los contados 603,550. Entonces, hermano, ponga atención a esto. ¿Ha escuchado usted alguna vez que se dice que Israel en el desierto era una multitud de 2 millones de personas? ¿Por qué? Si aquí dice 603,550. Porque dice que estos eran los menores de 20 años, los mayores de 20 años, por los que ya podían ir a la guerra. Ahora, póngase usted que esos mayores de 20 años estaban casados. 600,000 por 2 ya son 1,200,000. Póngale usted que tenía 2 hijos mínimo. Le vamos a bajar un poquito, póngale que tenían 1, ¿ok? Ya son casi 1,800,000. Y ahora tome en cuenta los que eran menores de 20 años. Hermano, era una multitud de casi 2 millones de personas que caminaron en el desierto. ¿A qué nos lleva esto? A la promesa que Dios le había hecho a Abraham: haré de ti una gran nación. 430 años. Es por eso que Génesis capítulo 13 versículo 16 dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Gloria a Dios. Y esto nos lleva a mi último punto de esta noche. Hay algo interesante acá. Y vamos a irnos al versículo 31, por favor. Fíjate que Génesis 40, ahí cabalmente. Ponga atención a esto. Mire usted. Ahora viene ya José, viene Jacob, se encuentra con José, abrazan, lloran el uno con el otro. Jacob se emociona. Jacob le dice a su hijo: ¿sabes qué, hijo lindo? Ya me puedo morir, porque ahora ya te vi, ya vi a tus hijos. Ya mira, 22 años se había amargado Jacob. Pero ahora Faraón, cuando se da cuenta que ha llegado el papá de José, les da una ciudad que se llama Gosén para que vivan ahí. Faraón se puso muy contento porque José era el segundo del reino y era una bendición para todo el mundo lo que había pasado. Pero aquí sucede una cosa interesante que me gustaría que usted le ponga atención. No nos lo dice la Biblia, pero quiero que le ponga un poco de atención. En este versículo 31, porque la pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿por qué Egipto? ¿Hubo hambre en los tiempos de Abraham? En Egipto había comida. ¿Hubo hambre en los tiempos de Isaac? En Egipto había comida. ¿Hay hambre en los tiempos de Jacob? En Egipto había comida. Entonces, y Dios, que lo sabe absolutamente todo, porque este 4 puntos se llama: Dios sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Escuchó? Dios sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos. Entonces, ¿por qué Egipto? Es la pregunta. ¿Por qué Dios, sabiendo que el pueblo iba a pasar 400 y pico de años, por qué no buscó otra nación? ¿Por qué tuvo que ser Egipto? Se lo explico ahorita. Dice el versículo 31: y José dijo a los hermanos y a la casa de su papá: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Vamos a leer
todos los versículos. Y los hombres, ponga atención a esto, son pastores de oveja, porque son hombres ganaderos y han traído, atención, sus ovejas, sus vacas. Fíjate, o sea, usted puede preguntar, ¿y por qué está diciendo eso José? ¿Por qué le está diciendo a toda la familia, hey, voy donde Faraón y le voy a decir, mi papá ya vino con todos mis hermanos, son ganaderos, ok, son pastores de ovejas, se vinieron, Faraón, se trajeron las ovejas de ellos también y todo lo que tenían. Versículo siguiente. Y cuando Faraón les llame y les pregunte cuál es vuestro oficio, esto es lo que ustedes van a contestar. Entonces diréis, somos hombres de ganadería. Eso es lo que han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres. ¿Sabe qué significa eso? No tenemos pensado cambiar nuestro oficio, porque desde nuestros antepasados eso es lo que hemos hecho. A fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. A ver. Mire qué interesante la situación. Entonces viene Jacob con su gente, van donde Faraón, y cuando Faraón les pregunte, vamos a ver, ¿y ustedes a qué se dedican? Le van a decir, somos pastores de oveja. ¿Y por qué, mijo? Porque para todos los egipcios un pastor de oveja es una abominación. Las ovejas son una abominación para los egipcios, son animales inmundos y entonces eso es lo que le van a decir. Entonces, ¿por qué lo llevó Dios a Egipto? Porque Dios quería que el pueblo de Israel viviera separado de otra cultura, porque el pueblo de Israel era un pueblo santo, apartado para Dios. ¿Sabe qué significa eso? Significa que los 430 años que el pueblo de Israel vivió en Egipto, nunca se juntaron con los egipcios, porque era abominación. Oh, tú sos judío. No, fuera de aquí, porque es abominación para nosotros. Eso quiere decir de que las hijas del pueblo de Israel no se podían casar con los egipcios, que los hijos de los egipcios no se podían casar con las egipcias. Además de eso, Egipto, ¿por qué? ¿Por qué era tanta la insistencia? No es por razones racistas, hermano. Era una cuestión meramente cultural. Otra cosa importante, los egipcios eran idólatras. Se acuérdese que el faraón era considerado un dios. Entonces Dios no quería que su pueblo se juntara con un pueblo pagano. Además de eso, la razón principal por la que yo creo de que Dios los mantuvo separados es porque de los lomos de Jacob vendría el Mesías, y el Mesías tendría que ser judío, no tendría que ser egipcio. Por eso Dios por 400 y pico de años mantuvo a su pueblo separado, como dicen por ahí, juntos pero no revueltos. Es por eso que cuando llegó esa última plaga a Egipto, murieron solamente los primogénitos de los egipcios, pero ningún primogénito de la casa de Israel. Esto pasó en este capítulo 46, me atrevería a decir, uno de los momentos más emocionantes en la vida de Jacob. Un regalo del cielo. Aquel hijo que Jacob había creído muerto, resulta que ahora está vivo. Y no solamente está vivo, sino que es el segundo en el reino de Egipto. Este encuentro ha de haber sido un encuentro emocionante. Este encuentro ha de haber hecho que todos los 70, los 66 que entraron, porque después contó a José y a sus hijos, los que entraron a Egipto en ese momento que lloraron el uno con el otro, han de haber hecho llorar a todo el mundo en ese instante. Qué encuentro más lindo. Y hermano, Dios es un Dios de sorpresas también. Dios es un Dios
que te sorprende de repente con situaciones que nunca te las esperabas. Y esto es lo que pasó en la vida de Jacob en este capítulo 46. Inclinen su rostro, oremos al Señor. Padre querido, gracias por estas lecciones lindísimas, maravillosas que encontramos en la vida de este siervo tuyo Jacob, este personaje central del Antiguo Testamento, de donde vienen las tribus de Israel. De Jacob viene Judá, de Judá viene nuestro bendito Salvador Jesucristo. Padre Santo, permite que las lecciones que encontramos en este capítulo podamos apreciarlas, podamos hacerlas nuestras y podamos tomar decisiones en base, Señor, a estas lecciones que hemos aprendido. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendícenos en esta semana que estamos comenzando en este día. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, déjeme decirle que estamos viviendo tiempos malos y usted lo sabe. Estamos viviendo tiempos de violencia, tiempos de decadencia moral. Estamos viviendo tiempos difíciles de guerras y rumores de guerras. Hoy más que nunca la venida de Jesucristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. Es importante estar preparado para cuando Dios venga, para cuando Cristo venga. La palabra del Señor dice que el Señor viene para llevarse a todos aquellos que han reconocido sus pecados y se han arrepentido de sus pecados y han hecho la paz con Dios. Si usted en esta noche quisiera hacer esa paz con Dios, si usted dice: pastor, yo no estoy listo todavía, pero quisiera entregarle mi vida a Dios, ¿de qué manera puedo estar preparado para ese encuentro con Jesucristo? Pues la mejor forma es abriendo el corazón y recibiendo a Cristo como Señor y Salvador personal. Si usted quiere hacerlo en este momento, dígale a Dios de esta manera: Señor, en este día reconozco que he pecado, reconozco que te he ofendido, por tanto te pido perdón. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. En este día te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted tomó esta decisión de recibir a Cristo en el corazón, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, al terminar este día en tu casa, oramos para que nos bendigas en esta semana que estamos comenzando. Bendícenos al acostarnos, al levantarnos. Bendice nuestra entrada y nuestra salida. Oramos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, por la paz del mundo, que solamente se va a lograr el día que venga el príncipe de paz. Señor, guarda a tu pueblo, bendice nuestras vidas, las cosas que vamos a emprender en esta semana, que lleven tu bendición, Señor. Te ruego, Padre, también que bendiga nuestros proyectos, bendícelos, prospéranos en todo sentido, de tal manera que tu iglesia pueda seguir adelante con todos nuestros desafíos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, que la paz de Cristo les acompañe, que pasen una muy feliz noche. Con la ayuda del Señor nos miramos este próximo miércoles. Que Dios me los bendiga.